Flavia Pitera. Fui al teatro. ¿Qué fuiste Fui a ver El Zoo de Cristal de Tennessee Williams, al Picadero. Y bueno, quería dar un poquito un marco de la obra primero y después contar qué me pareció esta apuesta, porque cuando aparecen obras que son ya clásicas del teatro, como El Zoo de Cristal, como una obra de Tennessee Williams, siempre es interesante conocer un poquito el contexto. Y hay algo que pasa con esta apuesta en particular que me llamó la atención y que quiero recalcar. Tennessee Williams nació en 1911 en el sur de los Estados Unidos. Un sur que ya venía de la debacle de lo que había sido, digamos, la guerra civil, la mirada ya muy, muy condenatoria de todo el mundo sobre el uso y el abuso de la esclavitud, y la debacle económica de los Estados Unidos, que también, obviamente, así como arrasa con todo lo que es el campo, el centro de Estados Unidos, arrasa con las plantaciones y con todo lo que es el sur de los Estados Unidos. Hijo de un padre alcohólico, muy machista, muy maltratador. Él era homosexual. Su homosexualidad lo condenó muchísimo, por supuesto, socialmente, pero principalmente en su familia. El padre lo consideraba un debilucho, y él lo que quería era escribir. Cae enfermo cuando era muy chiquito, y la madre le regala, para que pase el tiempo en su cama, casi un año está, porque tiene difteria, una máquina de escribir. Y con esa máquina de escribir gana el primer concurso de escritura. Escribe un ensayo sobre algo así, como la traducción sería: ¿puede un ama de casa ser también una tipa piola? Una cosa así sería la traducción, ¿no? Un poco retratando a su madre. Tenía una frase, Tennessee Williams, que lo define, que es: si la escritura es honesta, no puede ir separada del hombre que la escribió. Tennessee Williams es autor de obras fundamentales y maravillosas del teatro del siglo XX. El Zoo de Cristal es su primera obra exitosa. A partir de ahí ya él no deja de escribir teatro y cine. De hecho, la Metro-Goldwyn-Mayer lo contrata y le empieza a pagar $250 por semana para escribir, que en esa época era mucha plata, de plata. Claro. Y va y escribe un tranvía llamado Deseo. No sé, cada vez que escribe algo así, de esa talla. Yo recuerdo, tuve la suerte de estar en la casa donde él vivió y escribió mucha de su obra en Nueva Orleans, y por la esquina de la casa pasa un tranvía que se llama Deseo. Ah, mira. Cuando Blanche, que es la protagonista, Blanche Dubois, llega a la casa, dice: me bajé en una esquina, que la nombra, que está en la esquina de la casa de él, me tomé el tranvía llamado Deseo. Por eso se llama así la obra. Y obviamente es una metáfora, porque si vamos a hablar un poco de la obra de Tennessee Williams, tenemos que pensar que es un autor que revolucionó el teatro en varios aspectos. Primero, una obsesión por las direcciones teatrales, ¿no? Entonces, vos tenés frases como: se acerca, toca la lámpara, le impide el paso, se levanta, se sienta, corre la silla. O sea, para hacer un Tennessee Williams de verdad, que es como se hace esta puesta en el Picadero, uno no puede evitar los pedidos del autor. El autor era muy exigente. Hay sobre la mesa un mantel cuadriculado blanco y rojo. Todo él tenía una mirada muy cinematográfica, claramente, del teatro. ¿Y qué hace? Entonces lo llevaba a las instrucciones escenográficas de sus obras. Y uno, cuando las lee, no necesita ir a verlas para leerla, y te imaginas la pintura perfecta, porque él te describe todo lo que él ve en esa apuesta que hace. Hay una versión del Zoo de Cristal, hay varias versiones cinematográficas, hay una que me gusta mucho a mí, que es del 87, que está dirigida por Paul Newman, que la actúa John Malkovich, que es preciosa como puesta, que recomiendo también, sobre todo por lo que hace Paul Newman con la cámara. Él usa la cámara como si uno fuera un espectador del teatro, ¿no? Entonces mete esta cosa tan cinematográfica y teatral que podía hacer Tennessee Williams. Fui a ver, les decía, El Zoo de Cristal en una versión de Mauricio Cartún. Actúan Ingrid Pellicori, Agustín Ritano, Malena Figó y Martín Urbaneja. La dirección es de Gustavo Pardi. Después les doy bien los datos del Picadero. Están a la altura los 4 personajes de la obra. ¿De qué se trata El Zoo de Cristal? Hay una protagonista que es Laura Winfield, que tiene un zoológico de cristal. Ella colecciona animalitos de cristal. Vive con su hermano Tom y con su madre Amanda. Amanda lo hace Ingrid Pellicori, el hermano es Agustín Fitano, y Malena Figó hace de Laura Winfield. Yo quiero leer algo que no está en el principio de la obra,
pero que es fundamental para entender esta obra. Al principio de la obra, el personaje principal de Tom, del hijo, son dos hermanos, Tom y Laura, y su mamá, Amanda. Y un personaje que va a venir en una escena muy poquitito, casi al final, que es un detonante muy importante para la obra. Estas tres personas viven en un departamento muy pobre, en una ciudad que podríamos decir cualquier ciudad de los Estados Unidos en los años 30. La pasan muy mal económicamente. Tom trabaja como trabajó Tennessee Williams, como trabajaba su padre en una zapatería. Tiene necesidad de escribir Tom, como la tenía Tennessee Williams, que originalmente se llama Tom. Tennessee Williams se llama Tom. La madre le pide mucho porque la hermana Laura tuvo difteria. No, pleurosis tuvo. Porque hay un juego de palabras con eso que Cartoon se pasa en la traducción que hace. Y la hermana está renga, decrépita, y es muy tímida, y toda su situación física la ha convertido en un ser que le cuesta muchísimo salir a la vida. La madre es una mujer que tuvo una vida de mucho glamour cuando era joven, en un sur que ya no existe, decía, y mandábamos a los negros a buscarnos las cosas, ¿no? Y tenía muchísimos candidatos que la venían a buscar y la venían a conquistar, y todos eran dueños de plantaciones y todos eran millonarios. Sin embargo, ella se enamoró del padre, que es la figura importante que no está, que solamente hay un cuadro del padre, porque el padre se enamoró de las largas distancias, trabajaba en la telefonía, como dice Tom, y se fue. Y un día los mandó una postal que decía, hola, chau. Entonces, ese personaje del padre que no está presente es la gran frustración de su madre, que quedó sola para cuidar a estos chicos. Tom, que ella ve la madre que se quiere ir, que está agobiado por esa vida que lleva, y Laura, que ella le tiene que conseguir algo, porque la manda a estudiar y la chica falta les porque no se banca la exposición social. Y la madre ve todo el tiempo, es insoportable la madre, Ingrid Pedicori lo hace perfecto. Les quiere enseñar a comer bien, a masticar, a sentarse bien en la mesa, que los buenos modales son importantes, que les quema la cabeza. Pero a medida que avanza la obra vos te das cuenta que ella está desesperada porque ella está vieja, Tom se va a ir, ¿y quién va a mantener a su hermana? Entonces se le ocurre la idea de pedirle a Tom que traiga a alguno de los amigos de la zapatería, que es el cuarto personaje que aparece, ¿no? Digamos que es Jim O'Connor. Se llama Martín Urbanejo el personaje, que es perfecto, el flaco lo hace perfecto, entra 5 minutos en la obra y se come el escenario. El flaco llega a la casa a cenar y claro, es una trampa. Lo quieren enganchar con Laura. No les voy a contar los detalles, ya lo conocen. Laura lo conoce a Jim de antes de la escuela. Y él le decía Blue Roses, por pleurosis, ¿no? Rosas azules, porque ella falta mucho tiempo del colegio y cuando vuelve él le dice, ¿y por qué faltaste? Y ella dice, porque tuve pleurosis. Y él le dice, Blue Roses, ¿no? Entonces en la traducción Cartoon le dice, porque tuve pleuresía, y él le dice poesía, ¿no? Ella queda muy prendada de ese gesto de él y bueno, y se lo reencuentra en su casa como un candidato. Todo termina mal, porque Tennessee Williams en sus obras habla de la debacle de un sistema de creencias, de que hay cosas que son insostenibles y que cuando uno las trata de sostener a pesar de todo, se rompen y se caen y explotan por los aires. Los cuatro, las actrices y actores están muy bien. La puesta es preciosa, la verdad. Tendría que nombrar a todos los que participan, pero la dirección de arte es de Estela Maris Santiago y me gustó muchísimo. La música está muy bien puesta. Para Tennessee Williams la música es todo. Pero decía que le faltaba un inicio que explica tanto a Tennessee Williams, a esta obra que recomiendo mucho para que vayan a ver, 5 canoli desde ya. Tom se escapa todas las noches al cine. Y en el cine hay magos. Y él se escapa porque no soporta la realidad. Entonces el cine es un escapismo, que es lo que se creía en esa época también. Y la obra arranca con un texto de Tom que dice, tengo trucos en el bolsillo y tengo cosas bajo mi manga, pero no soy un mago. Soy lo contrario. Él les da ilusión bajo una creencia de verdad y yo les doy verdad bajo la creencia de la ilusión. Y como soy escritor, puedo hacer lo que quiera. Entonces en esta obra los voy a llevar para atrás, les dice.
los voy a llevar a aquel extraño periodo, los años 30, en que la enorme clase media de los Estados Unidos se matriculaba en una escuela para ciegos, que presionaban el feroz alfabeto braille de una economía en disolución. En España, dice, había guerra civil, y aquí en Estados Unidos había conflictos obreros, conflictos violentos. Esta es la atmósfera social de mi obra. Entonces es muy importante entender cuándo y dónde y por qué escribe esta obra y cuál es la denuncia que hace Tennessee Williams en El Zoo de Cristal, de esto que digo yo, ¿no? De ese sistema que lo tratan de atar con alambres y se les cae a pedazos. Y después él dice, hay otra, que es la de la memoria, ¿no? Y en la memoria siempre hay música, dice él. Entonces siempre van a escuchar en esta obra que hay música. ¿Por qué? Porque esto que les voy a contar es un recuerdo. Porque arranca diciéndonos que él se fue de la casa esa noche. Porque la madre le dice, andate a la luna si querés en un momento. Y él dice, no me fui a la luna, me fui más lejos. Y dice una de las frases más bellas de la historia de la literatura que dice así: no me fui a la luna, me fui más lejos, porque el tiempo es la mayor distancia que existe entre dos lugares. El Zoo de Cristal. Un clásico, Tennessee Williams, lo mejor del teatro universal del siglo XX, en una versión preciosa de Mauricio Cartún, Ingrid Pellicori, Agustín Ritano, Malena Figó, Martín Urbaneja, a la altura los cuatro de esta obra muy difícil de hacer. La dirección es de Gustavo Pardi y esto lo pueden ver en El Picadero, que es Pasaje Santos Discépolo al 1857, porque, como dice Blanche en otra obra de Tennessee Williams, que es Un tranvía llamado Deseo, el teatro, en cierto sentido, es estar en comunidad con los extraños, y Blanche, en un momento, en la otra obra de Williams, dice que uno siempre tiene que contar con la bondad de los extraños. El teatro es bondad, en ese sentido, es extrañeza, es belleza, y la verdad que ver una apuesta de un clásico tan bonito y tan profundo como El Zoo de Cristal, tan bien hecha, 5 canoli es poco. Flavia Pitela, señores.